Bueno, ya volvemos de la pausa, 21 de junio, frío, ¿no? Pero el día que Argentina ya clasificó para los 16 octavos, así que estamos todos contentos. Ya estamos en comunicación con el ministro de Infraestructura de la provincia, Hernán Jacob, y le damos la bienvenida a Fuera de Juego, ministro. Buenas noches, Eugenio. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, ¿cómo le va, ministro? ¿Vio el partido, no? Sí, por supuesto. Muy Bueno, contento. estamos todos contentos hoy, o sea que tratemos Muy de... emocionado con lo que está haciendo este muchacho, ¿no? La verdad que un fenómeno incalificable ya no se puede creer lo que hace, ¿no? Sí, como que por ahí uno a esa edad ya estaba pensando en el retiro y él está todavía peleándola, y fuerte. Totalmente. Bueno, un ejemplo. Ministro, hace poco quienes estamos en los medios tuvimos la oportunidad de replicar la noticia de un crédito obtenido para recuperar la trama vial entrerriana, ¿no? Y la pregunta es, ¿no había dinero en la provincia? Se habla mucho de que cuando se recibieron la provincia, recibieron la trama vial en un estado, inclusive, por acá tengo anotado, uno de los funcionarios habló de estado deplorable de las rutas en Entre Ríos. ¿No había dinero en la provincia para cubrir eso? ¿Había que esperar un crédito del banco? La provincia de Entre Ríos tiene una composición del gasto. Nosotros lo decíamos en la conferencia de prensa donde se hizo la presentación de este programa de infraestructura y de demás anuncios que hizo el gobernador. Tiene una estructura de gasto al cabo de los últimos al menos 15 años, y cada vez con carácter más marcado, el 90 y largo por ciento, 95, más del 95% de todos los recursos presupuestarios se destinan a financiar el gasto corriente. Esto quiere decir a financiar los gastos de funcionamiento del Estado, fundamentalmente el pago de sueldos de empleados públicos y jubilaciones de beneficiarios de la caja de jubilaciones. Nosotros al momento de asumir aproximadamente esa relación era de 95,5% a 4,5%, con el agravante que hacia el último periodo de gobierno anterior al que encabeza el gobernador Frigerio, el gasto o la inversión en infraestructura, es decir, el gasto de capital, como se llama en la clasificación económica del gasto, de cada 3 pesos que invertía la provincia, 2 lo aportaba el Estado federal a través de desembolsos no automáticos. Cuestión que el presidente Milei, al asumir, eliminó, no solo para el caso de Entre Ríos, sino para todo el país, la famosa frase esa, no hay plata, que dijo el presidente, y que desde el 10 de diciembre en adelante dejó a girar, insisto, a todos los estados subnacionales, a todas las provincias argentinas. Esta situación generó una profundización de esa situación, tanto es así que actualmente aproximadamente solo el 4%, y a veces casi ni siquiera el 4%, del total de gastos del Estado provincial se destina a inversión pública. ¿Esto qué quiere decir en la práctica para que lo entendamos todos, ¿no? Quiere decir que lo que se destina a inversión no alcanza siquiera para cubrir el mantenimiento del capital público instalado. Es decir, es como si usted en su casa destina todo su sueldo a la comida y al gasto diario de una casa, y nunca destina ni un centavo a pintarla, a tapar una gotera, a cambiar algún vidrio si se rompe. Es decir, al cabo de 5 o 6 años su casa va a estar en un notable estado de deterioro y finalmente se va a quedar sin casa, digamos. Bueno, esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos al asumir el gobierno. Y esa es la realidad que el gobierno encabezado por el gobernador Frigerio, con mucho esfuerzo, con mucho coraje también, está intentando modificar.
Y por eso hablamos de sustentabilidad del Estado, ¿no? De viabilidad del Estado. Hay que hacer viable el funcionamiento del Estado entrerriano. Es decir, esa tarea que es muy dura y plantea debates un tanto incómodos. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho clarito. Esa tarea es lo que de algún modo a partir del 2023 y hasta el presente y seguramente en el futuro también va a llevar la mayor parte de la gestión. Paralelamente a eso, el gobernador está absolutamente convencido de que la inversión pública es una condición para el desarrollo provincial. Nosotros en relación a provincias hermanas como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, venimos muy rezagados en el concierto de provincias argentinas. Y hay provincias de las que otrora estábamos lejos y que hoy están más o menos a la par, como otras provincias vecinas, llámese Corrientes, Chaco, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es la región litoral de la que formamos parte. Ministro, lo corto un momentito. Ese crédito es a 20 años, creo que es, ¿no? Sí, son créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, no son bancos. ¿Qué seguridad que tenemos los entrerrianos? Porque por ahí vemos repetirse el nombre de algunas empresas, ¿no?, que han estado trabajando en gobiernos anteriores. ¿Qué seguridad tenemos los entrerrianos de que no suceda como sucedió, por ejemplo, con la Ruta 51? Que estemos pagando un crédito y ni siquiera tengamos la ruta después de 2 años. Claro. La seguridad la da el marco jurídico en el cual se realizan los procesos licitatorios oportunamente. La idea nuestra es, a través de una obra, resolver un problema y no generar un problema a un futuro inmediato, digamos que es. Y este programa financiado por el BID, que es muy exigente en cuanto a las condiciones, no solamente implica el financiamiento de obras, sino la operación de esas obras, es decir, la operación de esas rutas durante un plazo de aproximadamente 8 años desde la recepción de la obra en sí, ¿verdad? Es decir, el plazo de financiamiento es de 10 años, de los cuales 2 años es para el proceso de licitación y obra, y los próximos 8 años financia de algún modo el mantenimiento de las rutas, porque mayoritariamente las obras se trata de rutas, bueno, puentes también y algunas obras hídricas, pero digamos lo que se busca asegurar es la calidad de la obra a través del financiamiento de la operación. ¿Con qué mecanismo? Con un sistema similar al que utilizaba o aún utiliza Vialidad Nacional, que son los famosos contratos CREMA, que son los contratos de operación de las rutas, ¿no? De control y mantenimiento de rutas, ¿no? Ministro, por ejemplo, tenemos una ruta 20, una ruta que parte de Gualeguaychú, nos que permite a nosotros, la opción es Gualeguay o Tala para ir a Paraná. Esa ruta 20, una ruta muy golpeada, una ruta con muchos accidentes, que hoy la vemos en ciertas zonas, podría decir que es un billarcito, ¿no? Pero esa ruta necesita un arreglo profundo. No específicamente esa, pero sino estas obras que se van a hacer con el crédito del banco. ¿Apuntan a arreglar la ruta definitivamente o a un maquillaje que por unos años evite accidentes por lo menos? No, las obras específicamente que van a ser financiadas con este crédito de las rutas existentes apuntan a la reconstrucción total de esas rutas. Incluso algunas de las que se llaman obras de arte, que son los puentes, las calzadas, etcétera, digamos, porque son puentes. Los puentes, Entre Ríos está sembrada de puentes y de este tipo de obras de infraestructura, y son muy viejos, porque fíjese cuando se repavimentan rutas que rara vez se arreglan los puentes, ¿no? Bueno, en este caso incluye por lo menos el peritaje previo de los puentes y eventualmente las mejoras
reconstrucciones de los que se encuentren en mal estado. Así, por ejemplo, el tramo del corredor vial norte, que es la ruta provincial número 1 y 2, que vincula La Paz con Chajarí, que es una ruta que tiene más de 40 años de existencia y que muy rara vez fue intervenida, eso se va a reconstruir en forma total. Y la ruta 20, en el tramo comprendido entre la ruta 12 y la ruta nacional número 130, también va a ser íntegramente reconstruido. Es decir que, cumpliendo un poco la palabra, el gobernador quiere intervenir todas las rutas entrerrianas, pero en este caso puntualmente no se trata solo de una intervención para devolverle, como usted decía recién, ciertas condiciones de transitabilidad segura, sino realmente hacer una ruta nueva, ¿no? que garantice el adecuado transporte de bienes y de personas, y que también permita la salida de la riqueza entrerriana o el traslado de la riqueza entrerriana a otros puntos del país o de la provincia. Dos preguntas en una, ministro. Una, ¿qué criterio se usó para determinar, vamos a arreglar esta ruta, vamos a recomponer o rearmar estas rutas? ¿Hay un criterio político, técnico, por departamento y demás? Y la otra, ¿va a haber balanzas en las rutas una vez que estén reconstruidas? El primer punto, digamos, nosotros desde que asumimos intentamos tener mayor protagonismo y presencia en el marco de la región centro y de la región litoral, como le decía recién, pero específicamente en este tema logístico, para llamarlo de alguna manera, que apunta a analizar las oportunidades de mejora de la infraestructura carretera, ferroviaria, aérea, portuaria, etcétera, dentro de lo que es el Consejo Federal de Inversiones, que integramos todas las jurisdicciones provinciales y la ciudad de Buenos Aires en escala federal. Hay lo que se llama un plan logístico federal. Nosotros desde el primer momento intervinimos en ese foro, el foro logístico de la región centro, y ya desde ese momento empezamos a analizar cuáles eran los puntos estratégicos de nuestro sistema logístico provincial que debían sí o sí ponerse en valor para justamente garantizar un tránsito seguro y adecuado dentro de la provincia, tendiente a este objetivo final que es el desarrollo de la provincia, ¿no? Y allí es donde surgieron, fruto del consenso no solo de los distintos organismos del gobierno, sino también de la sociedad civil entrerriana, que era importante en el marco de los corredores marcados por la Ruta 14 y la Ruta Nacional, que son 12, la 12, fundamentalmente la 18 y la 127, que son las 4 rutas más importantes que atraviesan, rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia. Desde esas rutas nacionales, definir ciertos corredores logísticos o de rutas que son los más utilizados para quienes transportan bienes y personas desde fuera de la provincia, pero considerando a la provincia como parte de una región, sino también de los entrerrianos, hacia dónde van mayoritariamente nuestros vecinos y nuestros bienes, hacia dónde van, y de algún modo fortalecer esos corredores. Así surgió como una necesidad, como te decía, reconstruir el corredor vial norte, y también como una estrategia de desarrollo específico del norte entrerriano, históricamente postergado. También la necesidad de poner en valor la ruta provincial número 6, que vincula el tramo entre la 18 y la 12 precisamente, la 20, que también es una alternativa en esa circulación hacia la costa del Uruguay, la vinculación correcta entre la Ruta Nacional 12 y la 26 a través de una circunvalación a la ciudad de Nogoyá. En fin, estos corredores fueron analizados teniendo en cuenta el tránsito diario medio de automotores, de vehículos,
Y en función de eso se fueron priorizando estas obras. Y en cuanto al peso, al control de cargas y medidas de vehículos que transiten en esa ruta, como le decía anteriormente, este programa va a financiar la operación de las rutas durante un plazo de 8 años, y esa operación precisamente contempla el control de pesos y medidas de los vehículos que circulan por las rutas entrerrianas. Ministro, se habla mucho de recuperar vialidad provincial. ¿En qué estado encontró la maquinaria de vialidad? Porque, bueno, ahora se va a hacer una fuerte inversión también en maquinaria. ¿En qué estado se encontró, digamos, la maquinaria de vialidad en la provincia? La verdad que lo mismo un poco de lo que hablábamos anteriormente. Si usted no invierte en valor al cabo de un tiempo, lo mismo que decíamos del ejemplo de la casa, vale para el ejemplo del auto propio, digamos. Si uno nunca le hace el servicio, si uno nunca le cambia las cubiertas o la suspensión a un vehículo, se termina rompiendo o uno se termina matando en un vehículo mal mantenido, ¿no? Lamentablemente. Nosotros en el mismo momento en que se anunció este plan de infraestructura financiado por el empréstito que se va a tomar con el BID, se anunció un plan de incorporación de maquinaria en vialidad. Y hacía no menos de 15 años que no se hacían procedimientos masivos de compra como los que vamos a hacer. Son 12.000 millones de pesos que se van a destinar a poner en valor el parque automotor de la Dirección Provincial de Vialidad. Esos 12.000 millones de pesos son fruto del esfuerzo que anunció y cumplió el gobernador al principio de su gestión de destinar el producido del impuesto inmobiliario rural a la intervención de los caminos de la provincia, ¿no? Y esos 12.000 millones de pesos es justamente parte del producido 2025 incluso de este impuesto, que hoy se va a volcar a la adquisición de más de 20 motoniveladoras, una similar cantidad de equipos de transporte o de camiones, ya sea de transporte de árido, de transporte de combustible, la adquisición de retropalas y compactadores para la reparación de rutas, etcétera, de rutas y caminos, etcétera, entre todo. Toda esa incorporación de infraestructura alcanza la suma de más de 12.000 millones de pesos. La semana esta que corre se abre una nueva licitación y ya a partir seguramente del mes próximo vamos a poner en conocimiento y a presentar en sociedad la primera tanda de equipamiento de las licitaciones que ya se abrieron hace un mes y pico. Seguramente van a ser presentados a todos los entrerrianos esos equipos. Me decía el administrador de vialidad la semana pasada, en la oportunidad de hacer un viaje que compartimos, que probablemente esta semana o a más tardar la próxima se vayan a ir cursando las primeras notificaciones de adjudicación de esas licitaciones. Y a partir de ahí es un plazo de 15 días a un mes para que vayamos recibiendo los primeros equipos, que realmente los necesitamos porque el Estado distaba, por supuesto, mucho del ideal. Nosotros en los primeros tiempos, que teníamos una escasez mayor a la que tenemos aún de recursos, apostamos a la recuperación de material rodante. Algo se hizo, pero por decirle un ejemplo, para toda la provincia no hay mucho más de 5 equipos de transporte de árido, cuando si usted, como seguramente conoce la realidad del productor de las zonas del interior, como somos de la provincia, el único problema que plantea el vecino de las zonas rurales es la transitabilidad de los caminos, ¿no? Los otros problemas en general la gente se los resuelve por sus propios medios. Ministro, el Gobierno Nacional ha determinado que
se concesiona para evitar gasto, ahorro en gasto de obra pública, no realiza obra pública, eso es una realidad, y concesiona y la empresa se hace cargo, digamos, los arreglos o mantenimiento, estamos hablando en este caso, por ejemplo, el corredor de la Ruta 14. A la vez, hay un impuesto del combustible para el mantenimiento de las rutas. ¿No debería la Nación, aunque sea coparticipar o entregarle a las provincias para cubrir también el mantenimiento vial, aunque sea de las rutas provinciales o las nacionales donde no están concesionadas? Mire, es un tema bastante... Yo creo que en otros lugares del mundo ya se tiende a superar y casi no resiste mayor debate el hecho de sostener, uno basta con, ustedes están mucho más cerca de Uruguay que nosotros, pero basta con cruzar a Uruguay o a Brasil, quienes por ahí tenemos la oportunidad de ir algunos días de vacaciones en verano, vemos que cada vez con mayor frecuencia las rutas brasileñas, y bueno, ni hablar, las uruguayas desde hace mucho tiempo, ya se ha resuelto el tema de que una parte del costo de operación de los corredores viales debe pagarlo el propio usuario de eso, ¿no? Con un criterio incluso de mayor progresividad, porque no es el mismo daño que causa a una ruta un equipo de 6 o 7 ejes que una moto, digamos. Entonces, el costo se distribuye de una manera mucho más equitativa, tanto es así que en algunos lugares, por ejemplo, las motos ni siquiera pagan peaje, ¿no? Esto no quiere decir que el Estado no deba destinar parte del producido de la recaudación de impuestos al mantenimiento vial. De hecho, recién acabo de darle el ejemplo de lo que concretamente estamos haciendo en Entre Ríos. Ahora, una obra vial, para que la gente tenga noción, una ruta en Entre Ríos con las características del suelo y sobre todo con las características hidrológicas que tiene la provincia, ronda aproximadamente $1.000.000 por kilómetro. Es decir, no son obras económicas, y el mantenimiento, si usted tiene, un cálculo bastante, si me escucha alguien que sea especialista en el tema va a decir que burro, pero digo, para que todos lo entendamos, la amortización de una ruta que se produce aproximadamente entre 8 y 10 años demandaría contemplar de toda la inversión necesaria para construir ruta un 10%, que es lo que se gasta en 10 años, digamos, en el periodo de amortización de una obra, un 10% para el mantenimiento y adecuada operación de esa ruta. Bueno, nada de eso se destina en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos tiene una muy baja planificación de todo esto, y la verdad que es bastante complejo. Es decir, cuando nos sentamos a tomar unos mates para resolver los problemas del mundo, los resolvemos rápido, pero luego cuando uno encuentra o cuando uno profundiza en análisis, los problemas no son tan sencillos. Lo que nosotros no tenemos como gobierno son prejuicios, y vamos a dar todos los debates que debamos dar, porque sin duda que el funcionamiento del Estado lo pagamos entre todos. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la mayor competencia posible de contratistas para hacerse de contratos de obra pública, en el caso mío fundamentalmente, con la mayor cantidad de reglas de transparencia y de igualdad que pueda haber, y hemos trabajado mucho en ese sentido, la mayor apertura para la participación y sobre todo el mayor control en la calidad de las obras que se realizan. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos trabajando. Estamos tratando de poner luz donde había sombra, como decía el gobernador, y que directamente todos los procedimientos de contratación del Estado sean públicos, o por lo menos con control público. Hoy la evolución tecnológica permite que usted o cualquiera de nosotros pueda controlar lo que está haciendo un funcionario público, si hay voluntad de esta transparencia. En ese rumbo es donde vamos, insisto, sin ningún prejuicio de que a través de qué mecanismos vamos a financiar. Pero creo que el peso en este punto fundamental específicamente, que es cómo
contribuimos a la inversión en infraestructura vial, tiene que ser pagado fundamentalmente por quien más, por quien más usa el sistema logístico, que es el transporte automotor de cargas, y en ese sentido también hay que, ojalá a futuro podamos plantear el debate de la integración del transporte ferroviario, del transporte fluvial, que son recursos que los entrerrianos tenemos y que también tenemos que poner en valor, ¿no? Y la ruta, y fundamentalmente tiene que estar destinada al transporte de personas y cargas livianas, ¿no? Sí, ministro, me quedan dos preguntitas, me queda poco tiempo, pero quiero hacérselas porque las tenemos aquí guardadas. Una, por la comparación que hizo con quien más utiliza la ruta o mayor tamaño también. Bueno, también podríamos aplicarlo al combustible. Una moto gasta muchísimo menos combustible, paga muchísimo menos impuestos que va a rutas o para arreglo de rutas que lo que paga un camión, pero comprendo el planteo de que el que castiga un poco más la ruta es el pesado, digamos, el tránsito pesado. Ahora, para aquel que tiene un accidente en la ruta, el pozo, si es provincial, si es una salida municipal o si es una ruta nacional, es poco. Nosotros tenemos acá, a pocos metros del canal, la salida para la ruta 136, una ruta olvidada durante muchísimos años, ¿sí? Eso hay que decirlo. Se comenzó a hacer algo, se hizo algunas banquinas, pero sigue con huellones y demás. Y como usted decía recién, lo acaba de dar el ejemplo, uno cruza el Uruguay y parece que fuera, y no se lo miento, porque yo cruzo semanalmente, el infierno y el paraíso. No se pueden hacer gestiones o algo similar ante Nación, porque no sé si puede tocar la vialidad provincial, porque esto, por más que sean 30 kilómetros, póngale 30 millones de dólares, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Qué hay que esperar? Hablo de los responsables que tienen que arreglarla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y seguramente usted, que como yo tenemos unas cuantas décadas encima, recordará hace 30 años lo que era la diferencia entre lo que era circular por Uruguay y por Argentina, ¿sí? Digamos. La verdad, pasar Uruguay era pasar a un siglo para atrás de lo que estábamos nosotros. Bueno, no solamente que nos han equiparado, sino que nos han superado largamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con con el análisis que usted hace. Y créame que a pesar de que el gobernador intenta tener los mejores vínculos posibles, no solamente con el Estado Nacional, sino, como le decía, con los demás gobernadores de provincia, independientemente de la extracción política que cada uno tenga, también lo está haciendo del mismo modo con el gobierno nacional. Desde el primer día insiste o en que la Nación se haga cargo de las rutas nacionales o que se lo traspase a la provincia, y entre todos buscarle, por supuesto entre todos, Nación y provincia, buscarle un mecanismo adecuado de financiamiento en donde nosotros compartimos que el peaje es una herramienta, pero es una herramienta más. Hay determinadas obras que no se pueden hacer cobrar peaje sencillamente porque no todas las rutas tienen el mismo tránsito, ¿verdad? En este sentido, digamos, la ruta a la que usted refiere, 136, que es la que vincula Gualeguaychú con el complejo, bueno, en el enlace hay de Fraiventos Puerto Unzué, la verdad que tenía un contrato de obra, la Nación se comprometió a reactivarlo, pero hasta ahora no lo estamos logrando poder tener toda la responsabilidad y la dedicación que debería tener en el tema el Estado federal, ¿no? Evidentemente la Nación tiene estos problemas macroeconómicos de contención de la inflación y de otras variables que hacen a los precios relativos de la economía, que les ha ocupado y les ocupará seguramente todo este periodo de gobierno. Nosotros lo lamentamos en algún punto, aunque por ahí uno lo puede llegar a entender, pero el ahorro, entre comillas, que se hace en represión de inversiones se paga, en algún momento se paga. Y como usted lo decía,
No sé si se cortó porque quedó No, no, medio está bien, te congelado. estamos escuchando. Ah, bien. Eh, y como usted decía, lamentablemente la falta de inversión en esto muchas veces se paga en vidas humanas y la verdad uno lo puede hablar en teoría, pero en la práctica, cuando uno tiene la tragedia de un familiar, la tragedia de un entrerriano, ya no puede hablar más, digamos, por respeto al dolor de esas familias que se destruyen, a veces por no tapar un pozo, como usted dice. Es realmente una tragedia de la cual obviamente que ahora nos toca hacernos cargo, nos responsabilizamos por estos 2 años y medio, pero creemos que el problema viene de un poquito más atrás y que tiene cuestiones de fondo que nadie nunca se animó a plantearla y que ahora con mucho coraje el gobernador Frigerio y todos los que lo acompañamos estamos dando ese debate, aún muchas veces con algunos actores, sobre todo políticos, de los responsables de esta situación, que a veces plantean el tema en términos de chicanas, ¿no? Y a nosotros no nos interesa encontrar de quién es la culpa, sino que nos interesa ser parte de la solución y no del agravamiento de este problema, ¿no? Los entrerrianos merecemos vivir mejor. La verdad que nos genera una profunda desazón los resultados cuando cruzamos un puente, ustedes unos kilómetros para un lado para pasar a otro país, nosotros los que estamos en la costa de Paraná, unos kilómetros para pasar a la provincia de Santa Fe y entender que las cuestiones se hacen de otra manera porque están mejor. Yo no digo que estén en el ideal, pero están mejor. Y de eso se trata, ¿no? De ir cada día un poquito para adelante y no un poquito para atrás como veníamos en esta provincia. Le hago la última, ministro. Infraestructura escolar. Hace un tiempo la legislatura votó un porcentaje del impuesto inmobiliario, no creo no equivocarme, para que esté destinado a infraestructura escolar. ¿De qué monto estamos hablando? Y se invirtió totalmente eso porque, si bien reconocemos que algunas inversiones en escuelas se han hecho en estos 2 años, seguimos viendo acá cerca, digamos, nomás acá cerca de Gualeguaychú, dentro del eje urbano, escuelas con aulas separadas por machimbre, con algunos techos un poco complicados y demás. No quiero ser reiterativo, pero en parte aplica todo el análisis que veníamos haciendo de insuficiencia de recursos destinados a inversión. ¿De qué montos estamos hablando? La verdad que el producido del impuesto inmobiliario provincial no es una cuestión muy grande, digamos, es decir, los recursos propios sobre el total de recursos, la verdad que son bastante escasos en la provincia de Entre Ríos, y no porque los impuestos sean bajos, sino porque la verdad Entre Ríos produce menos de lo que podría producir, por eso hay que generar condiciones de desarrollo y eso nos va a permitir también elevar el nivel de recaudación y también hay que reducir la estructura del Estado. Yo soy partidario de un Estado fuerte, pero no de un Estado que sea un elefante, ¿verdad? Son aproximadamente, el producido de ese fondo para el año en curso son aproximadamente unos 15.000 millones de pesos, según la estimación que hizo el Ministerio de Economía en el presupuesto vigente, que son fondos afectados, que se están utilizando en este plan de mantenimiento escolar. Para que usted tenga una idea de la cuantía de lo que estamos hablando, en estos días estamos adjudicando una obra de recuperación de la escuela número 1 de la ciudad de Diamante, del departamento Diamante, y el monto de la obra son 1.200 millones de pesos, es decir, una sola escuela se va a llevar casi el 10% de ese fondo. Y venimos también del fondo de la tabla en este sentido, que cómo se ha organizado de la urgencia, de la emergencia, que la hemos podido afrontar con mayor o menor eficiencia según el caso. Nosotros estamos empezando a establecer mecanismos de medición de eficiencia para esto, para ver qué tan buen o malos somos en la solución de estos problemas,
pero la verdad en Entre Ríos tampoco había ningún sistema de medición de la eficiencia de las inversiones. Bueno, la verdad que Entre Ríos tiene alrededor de 1.300 establecimientos escolares, edificios para establecimientos escolares. Hoy el Consejo General de Educación, que es el organismo rector de la educación en Entre Ríos, está haciendo un profundo análisis del que con mucho placer participamos en cuanto a la infraestructura junto al presidente del Consejo, el profesor Carlos Cuenca, que está viendo, porque tenemos una realidad, y perdón que me vaya un poquito, pero hay una realidad en la provincia de Entre Ríos que, así como en el resto del mundo, diría yo, de baja de la natalidad, y a futuro, a diferencia de lo que históricamente ocurría, no va a ser necesario, por lo menos hasta que se revierta esta tendencia, construir nuevas escuelas. Entonces tenemos que enfocarnos en una mayor y mejor planificación escolar. Depende de las regiones, depende de las ciudades, porque hay ciudades que sí tienen una tasa de crecimiento mayor y otras peor. En general, los grandes centros urbanos tienen una baja de la tasa de natalidad, y por ahí sí un aumento en los sectores socialmente más postergados, lo cual, bueno, requiere una serie de análisis más finos, pero que hoy no pasan por el hecho de decir vamos a hacer tantas escuelas nuevas y con eso resolvemos el problema. No. Hoy es necesario rediseñar los espacios, digamos, pedagógicos, con un criterio de que la población, al menos en los próximos 5 o 10 años, no va a crecer y probablemente decrezca, ¿no? Entonces, como le decía, esto exige una planificación muy ajustada. Nosotros tenemos el mandato fundamental del gobernador de destinar cada peso donde deba ir, pero eso significa no derrochar inversiones donde no se justifican, ¿no? Bueno, ministro, le agradecemos mucho esta noche fría. No sé si por allí está baja la temperatura, pero acá en Gualeguaychú sí. Pero agradecemos mucho Acá hace 8 grados en este momento. 8 grados, y sí, está fresquito. Esta charla aquí en Fuera de Juego, desde Gualeguaychú para toda la provincia, por la red de canales Somos Entre Ríos. Le agradecemos y lo volveremos a comunicar nuevamente dentro de un tiempito. Cuando guste, a disposición, y muchísimas gracias. El agradecido soy yo por el espacio y por, digamos, de algún modo dejarme explayar en una opinión, ¿no? Que no pretende ser la verdad, sino solamente una opinión, que en este caso la del gobierno provincial, ¿no? Bueno, y así pasaba con nosotros el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, aquí en Fuera de Juego en Gualeguaychú.